Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola, Buenos días, ¿todo Juan. bien? ¿Qué Buen tal? día, Juan Buenos días, Carlos. Juan. Oh, espera que no los oigo. Ya. Pueden Ahí. intentar de nuevo. Hola. Ahí sí. Hola, ¿cómo están con todos? Bien, bien. Hola a todos. Juan Carlos. Hola, Mateo, David. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Hola, Juan buen día, ¿cómo Carlos. están? Buen día, Juan Carlos. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar este fin de semana, que no hayan salido mucho de la casa y que hayan podido disfrutar un poco de descanso. Bueno, el día de hoy vamos a tener prácticamente la última clase, en donde nos vamos a enfocar un poco al conocimiento y a entender qué es lo que, para qué nos sirve la parte del círculo, en donde nosotros podíamos leer el producto de inercia y las inercias de una sección, ¿no? Entonces les había pedido que por favor hagan un dibujo en AutoCAD de la sección que nosotros teníamos en el análisis, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer desde el principio porque entiendo que no todos pues conocen las herramientas de AutoCAD, y para que los que no conocen de pronto puedan ir haciéndolo el trabajo directamente junto conmigo. ¿Listo? Entonces, los que ya tengan la sección creada, pues de alguna forma espero que puedan aprender unos comandos adicionales que voy a utilizar o que voy a emplear pues para lo que quieren. ¿Listo? Entonces, en nuestra sección era una sección en Z que constaba de tres partes principales o tres rectángulos principales, en los cuales pues los rectángulos, déjenme chequeo una cosita, son de 4 pulgadas de largo y 0.5 de ancho, ¿sí, no? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es generar con el comando rectángulo. Son de tres, perdón. O sea, como que puesto encima uno era uno de arriba y otro de ancho, ese sin cuatro. Sí, o sea, voy a generar uno, ¿no? De 4. No, de 3 por 0,5. De 3 por 0.5, sí, gracias. Claro, de 3 por 0.5. Entonces le voy a poner 3. Esto obviamente no está en unidades de pulgadas. Ya sabemos que AutoCAD lo que hace son dibuja en unidades de. Para mí pueden ser pulgadas, metros, lo que sea. Yo lo voy a tomar en 3, por... perdón, aquí estoy haciendo mal. Le voy a dar clic en un punto y voy a poner el comando de arroba. Y con esa arroba le pongo 3,0.5. Y el arroba lo que me significa es que a partir del punto en donde yo dé clic, pues me va a dar, se va a desplazar en X3 y en 0,5 en Y. Y debería aparecer por aquí un rectángulo, que si lo mido, pues debería tener 3 de largo por 0.5 de ancho, ¿no? Entonces, a partir de este, voy a generar, pues, lo que serían las propiedades. Entonces, con el comando CP, lo voy a copiar este rectángulo desde este, perdón, voy a copiar este rectángulo desde este punto y lo voy a poner aquí. Y lo voy a rotar desde este punto menos 90 grados. Y ya tengo mi segunda sección. Y de ahí, pues, lo voy a copiar desde este punto hasta acá. Y ya tendría mi sección que debería medir desde extremo a extremo 4, ¿no? Mi sistema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Todo el mundo quiero que por favor en este momento, ¿sí? Todo el mundo me comparta su pantalla. ¿Listo? De tal forma que yo pueda ver su programa en AutoCAD. Juan, Ahí estoy viendo el de David. estoy desde mi celu porque mi compu está sin batería. Juan, yo igual le tengo Entonces, en otra, no puedo compartir pantalla. Ajá, igual cuando no estoy con la compu que tengo el AutoCAD. Ok, entonces, pues,
van a aprender a manejar un programa sin el programa, eso ya queda a decisión vuestra, ¿no? Ahí estoy viendo el de David Coronado, perfecto. Emilio. Ajá, listo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Sí? Prácticamente nosotros sabemos, déjenlo ahí compartido, por cierto, los que tengan el AutoCAD, que pues son 2 personas, de hecho, ¿no? 3 personas. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a coger y voy a marcar con el comando de línea, ¿sí? Y dándole control, clic derecho en cualquier punto negro, le voy a dar, bueno, no, más fácil. Con el comando de línea, en este rectángulo, voy a marcar la diagonal. ¿Listo? Y repitiendo el comando con Enter, pues voy a marcar la diagonal. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte, me debería aparecer un punto que sería la intersección de esas 2 líneas, que es el centroide de la figura. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, yo le voy a dar clic o voy a seleccionar todas las figuras. Le voy a dar con el comando M de mover. Voy a darle clic en ese punto, ¿sí? Y con el numeral, voy a darle numeral 0,0. Y entonces la figura debería haberse movido desde ese punto al origen de coordenadas. ¿Listo? A las coordenadas 0,0. ¿Ya? Entonces, esa parte, ¿sí? Una vez que yo tengo eso, aquí en este comando que aparece como snap, le voy a dar clic derecho y aquí me aparecen cuáles son los puntos en donde AutoCAD pues se va a fijar. Entonces le voy a quitar este que dice intersección, voy a marcar esto que dice midpoints, ¿sí? Y lo voy a dejar así. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esto, fíjense que mi sección está completamente en la mitad de la figura, por así decirlo, ¿no? Y ahorita ya no veo ninguno de los computadores. Bueno, espero que estén siguiendo pues lo que estamos Juan, haciendo. Bueno, Lo esto que sí pasa es que, comparto, no puedo ver. ajá, no, sí, es lo no mismo. podemos ver lo que estás compartiendo mientras. No Pero pueden ver lo que vivo. están compartiendo mientras ustedes están compartiendo. Ajá, o sea, cuando Ajá. compartes no puedes ver lo que se está compartiendo el resto. Ah, ustedes no pueden ver lo Ajá, que... entonces estás hablando Sí. que el midpoint es normal. Ya, listo. Entonces, Pero bueno, aquí estamos. listo, listo. Sí, te estamos siguiendo. A ver, entonces, pero ahorita sí ven lo que yo estoy viendo. O sea, Sí. mi pantalla. Sí, ahorita sí. Sí, sí se ve. Sí, sí, se ve. Ahorita Listo. incluso. Entonces, el objetivo es poner la figura en el centroide, que sabemos que está en el centroide de este rectángulo vertical, justamente en el origen de coordenadas de AutoCAD. ¿Eso ya lo tienen todos? Ujú. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el comando polilínea o PL, ¿sí? Yo lo tengo en inglés, por cierto, y le recomiendo que lo manejen en inglés. Voy a coger y voy a irme recorriendo todo lo que sería la sección por los bordes externos, ¿sí? De tal forma que me quede la sección externamente. Creo que esto me parece que... No, este no es. Este es el que me estorba. Hay uno de estos que estorba, que es esto de esas líneas. A mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, no hay nada que hacer. Listo. Y entonces, antes de cerrar, fíjense que yo arranqué en este punto. Yo no le voy a dar clic, sino que le voy a presionar la tecla C de Close y le voy a dar Enter. Y automáticamente él va a coger y va a cerrar mi figura. ¿Listo? Y ahí me va a quedar mi sección. Ahora, una vez que tengo eso, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer paso es generar la figura para la cual yo quiero calcularle las propiedades geométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Segundo paso es hacer una figura en polilínea,
¿sí? Que sea cerrada y que tenga la figura, o sea, que sea la figura, ¿sí? Ahora le voy a poner el comando que se llama región. Voy a escribir región, ¿sí? Que es este comando reg, o región, ¿listo? Y le voy a dar clic, y aquí él me va a decir, selecciona el objeto que quiere convertir en una región. Entonces le voy a dar clic a la figura que acabo de dar, y le doy OK, ¿no? Una vez que yo tengo esto en región, aquí me debe aparecer una región creada. ¿Listo? Entonces, con la región creada, le voy a dar a un comando que se llama más, como de masa, prop. ¿Listo? Más prop. Y le doy enter. Y de nuevo me dice, selecciona el objeto. Le voy a dar enter. Un clic al objeto. Y le voy a dar OK. ¿Listo? Y entonces, ahí en el desplegable me van a aparecer las propiedades. No todas las que calculamos, pero la mayoría. Entonces, por ejemplo, vamos a chequear. Nosotros habíamos dicho que el área de la figura es 4.5 unidades al cuadrado, ¿no? Pues ahí dice el área está 4.5. Ahí me dice que el centroide, ¿sí? Ojo, el centroide de esa figura, de la que yo creo, está en coordenadas globales de AutoCAD en la coordenada 0, 0. Obviamente, yo moví mi figura, ¿sí? A la coordenada 0, 0 de AutoCAD. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si ustedes no la movieron, ahí les debe aparecer las coordenadas en donde está actualmente el centroide de su sección. ¿Listo? De ahí me aparece que los momentos de inercia en X es 10.375 y por aquí yo voy a revisar 10.376 nos dio a nosotros y la coordenada o la inercia en Y es 6.9688. A nosotros nos dio 6.969 aproximado, ¿no? Prácticamente nos están dando los mismos resultados. El radio de giro en X, 1.5184 y el radio de giro en Y, 1.24. O sea, recuerden que aquí lo que nosotros calculamos es el radio de giro medido en X, que produce la misma inercia del área que está pues alrededor de Y. O sea, nosotros los tenemos al revés en nombre, ¿sí? Por el concepto que aprendimos en estático. Pero ahí nos da. También nos da el producto de inercia. Por ahí el producto de inercia, fíjense que sale que el producto de inercia es 6.5625, 6.56 nos dio a nosotros, ¿no? Ahora, aquí lo importante son esos valores que aparecen acá, ¿sí? Entonces, fíjense, el momento principal de inercia, ¿sí? El momento principal de inercia y la dirección respecto al centroide es 15.4518. Entonces, ese es la inercia alrededor de la cual la sección tiene mayor inercia. ¿Por qué digo que es mayor? Porque fíjense que las dos inercias que nosotros tenemos es menor y ese debe coincidir con el que nosotros encontramos como la inercia máxima. 15.452. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y nos da la dirección del vector. Entonces, ese vector que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Es un vector que va a medir lo siguiente. Entonces, yo voy a tener aquí que si yo hiciera un vector en X y un vector en Y, el vector en X tendría 0.7909 en Y, ¿sí? Y en J tendría 0.6119. J. Lo que quiere decir que alfa es ¿cuánto? ¿Se entiende qué es lo que tenemos? Tenemos dos vectores, uno en Y y uno en J. Entonces lo que necesitamos sacar es el alfa. Entonces, ¿cuánto sería ese alfa? 41.92. ¿Ah? No. Normal. Algo estás haciendo mal.
¿Cómo sacas, si tengo dos lados de un triángulo, el ángulo? Con la Con regla. tangente a la menos 1. 37.73. 37.72, 82, 44, 38, ¿no? Sí. Ajá. Que eso, pues era el ángulo que nos dio, ¿no? 37.72, nosotros lo aproximamos, ¿recuerdan? 37.72, no sé qué, 82, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí nos da la inclinación del eje X por el cual yo debería girar la sección para que esa sección me dé las inercias principales. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, ¿se entendió esa parte? Espero que se haya entendido. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, en esta parte, va a ser lo siguiente. Yo voy a coger, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a plantear, ¿sí? Voy a poner una línea, un X-line, y le voy a decir que el X-line es de tipo horizontal, ¿sí? Y la voy a poner en justamente el centro. ¿Listo? Entonces, esta X-line es una línea infinita, que es, pues, si de pronto alguna vez lo utilizan para dibujo técnico, pues se utiliza mucho en dibujo técnico en AutoCAD. Entonces, recuerden, yo tengo que mi eje está a 37.72 grados, ¿sí? Y que con una inclinación así, yo tendría mi eje principal de inercia gigante, o sea, la mayor inercia de mi sección. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si yo pongo esa línea roja para que coincida con la línea horizontal que dibujé, pues la inercia alrededor del eje X y Y en AutoCAD, que son totalmente horizontales y verticales, me tiene que dar igual a las inercias principales. ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿Sí? Entonces voy a hacer eso, voy a seleccionar la figura, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que la voy a rotar desde el centroide, ¿sí? Y la voy a rotar un ángulo negativo de 37.72, 82, 44, 38, que es lo que salió en mi calculadora, que es el ángulo, ¿no? Y listo. Entonces, voy a borrar esto. Ahí lo que hice fue girarla hacia la derecha, ¿estamos? Entonces, en esa posición, alrededor de este eje X horizontal y alrededor de ese eje vertical Y, es la posición en la cual la figura tiene su mayor inercia. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy aquí, con la tecla hacia arriba, voy a buscar el comando último, pues uno de los últimos comandos, que es el más pro que utilicé. Le voy a dar OK, ¿no? Y voy a repetir lo mismo. Entonces, fíjense, AutoCAD siempre calcula la inercia alrededor del eje X de AutoCAD y Y de AutoCAD. ¿Listo? Pero entonces, como hice que coincidan, cuando le dé Enter, me debería salir lo siguiente. Primero, la inercia en X debería coincidir con la inercia máxima de mi sección, ¿sí? Que es esta de acá, 15.4518. Y efectivamente, ¿no? Porque ahora, pues, el eje principal coincide con el eje de inercia de la sección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Sí? Listo. Genial. Ahora, el eje Y, si ustedes se fijan con los cálculos que nosotros hicimos, pues el eje Y debe coincidir con la inercia mínima, en cambio. Porque siempre va a estar la inercia máxima alrededor de un eje y la inercia mínima alrededor del otro eje. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el 1.8920, nosotros habíamos calculado 1.895, aproximado, ¿no? ¿Listo? Entonces, conclusión, siempre que nosotros tenemos en un eje la inercia mayor,
alrededor del otro eje perpendicular tenemos la inercia menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, aquí hay otra cosa supremamente importante. Fíjense el producto de inercia. Entonces, el producto de inercia que nosotros tenemos es prácticamente cero. ¿Qué significaba un producto de inercia de prácticamente cero? No la simetría. Ajá. Algunos de los ejes. Un producto de inercia cero quiere decir que la sección es doblemente simétrica. ¿Listo? Alrededor de esos ejes, nosotros tenemos doble simetría. Fíjense que si yo analizo los cuadrantes, pues me va a dar la doble simetría. ¿Listo? Denme un segundo, por favor, un minutico. Oigan, ¿cuál es el ángulo que... o sea, te juro, no sé qué estoy haciendo. ¿Cuál es el vector? Menos 37,728. Pero, ¿cuál es el vector ese que le salió? No sé, espérate. Ah, verás, abajo de esa tablita, abajo del todo, hay una J. No, sí estoy viendo, pero te juro, meto Ajá. ese número en la Sí. calculadora y no me sale. Sale el 41. Ah, no, pero ¿Números? Pues ¿qué debería salir? Qué raro. ¿Qué números tienen? 0.7909 y 0.6119. 61. Puta madre, te juro. Y eso, tangente a la Están- menos 1. Tangente a la Cero. menos 1, pero del... No está en radianes, por si acaso. Ajá, no. vele. No están radianes. 0. Tangente de opuesto sobre hipotenusa. Sobre... O sea, le pusiste el 0.6119. 0,6 sobre 0,7. Sí, exacto. A ver. Tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.6. Ahí sale 40, pero es casi cercano. ¿Le pusiste tangente a la menos 1? Sí. A ver, ¿cómo les dio 30 y ni sé cuántos? ¿Qué hicieron? Te juro, Tangente a la menos 1 de 61.19 sobre 7909 sale 37, 72, 82, 44, 38. no. Literalmente solo me sale 41. O sea, no entiendo. ¿Sabes qué? Pleno. Puedes ponerle Shift 9 para resetear a tu cálculo. Capaz esté un parámetro ahí configurado medio raro. Shift 9 y límpiale toda la cálculo. Ahora, chicos, ¿qué pasó? ¿Están discutiendo? ¿No Digamos, sale? ¿No sale? sobre el Literal, solo no me sobre el sale. ángulo. Ajá. Ujú. Espera, no estaba raro. ¿Listo? Entonces, Sí, ya me fijé. Perdón, sí, era mi culpa. ¿no te salía el ángulo? Bueno, Estaba en otras estaba en unidades. gradianes. No tenía la No. calculadora en radianes. En G hay una opción que es grad. Eso es gradianes, pues. G es gradianes. ¿Qué es gradianes? Ah, Son otro tipo de ángulos. De formas de medir el ángulo. Los ángulos. Sí. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Qué es que estábamos? Ya. Entonces, con esa forma, o de esa forma, podemos calcular lo que serían, pues, fácilmente propiedades de una sección. Y pues bueno, es bastante útil, ya se van a dar cuenta que aprender a manejar AutoCAD y esta, por ejemplo, esta sección, esta forma es muy sencillo. Ahora, voy a volver a mi cuaderno, ¿sí? Y en mi cuaderno vamos a mirar algunas otras cosas acerca del círculo, ¿ya? Entonces, me confirman cuando estén viendo mi cuaderno. Juan Carlos, una pregunta. Dime. Para que funcione, o sea, para que te dé los datos correctos de la inercia, el radio de giro, bueno, todo esto, ¿es necesario que la figura esté en el punto cero? Claro, porque si no te va a dar la inercia respecto al centroide. O sea, acuérdate que yo voy a calcular siempre inercias, pero AutoCAD te va a calcular la inercia siempre respecto al eje X de AutoCAD y Y de AutoCAD. Entonces, si yo tengo una figura separada, pues alrededor del eje XY va a tener más inercia. ¿Estamos de acuerdo?
porque es un eje paralelo al eje centroidal de E. ¿Sí? ¿Listo? Pueden hacer la prueba, o sea, ahorita muevan la figura en otro lado y pues así esté en la misma inclinación, pues les va a dar otra inercia. ¿Listo? Aunque la inercia principal les va a dar lo mismo. Bueno, entonces, a ver, déjenme mirar qué pasa con esto que no se conecta. Perdón. Ya, ahorita sí, ya debería conectarse. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que nosotros habíamos planteado lo que era el círculo, ¿no? Entonces, yo voy a coger aquí y voy a poner unos ejes coordenados. ¿Listo? X y Y. ¿Listo? Entonces, yo les di unas ecuaciones, les di unas funciones, y con eso se podía calcular la inercia principal y la inercia mínima, la inercia máxima y el ángulo. ¿Listo? Pero resulta que eso se puede hacer con el círculo, ¿ya? Que nosotros aprendimos a determinar. ¿Listo? Entonces resulta que, por ejemplo, si yo cojo aquí y digo que esta es la inercia en X, recuerden que siempre va a ser la inercia en X, ¿no? Y yo marco aquí el producto de inercia XY, ¿sí? Yo puedo generar un círculo sabiendo la inercia promedio y los dos puntos prácticamente de esa sección. ¿Listo? La inercia promedio y el valor del producto de inercia. Entonces, alrededor del eje X, ¿sí? Nosotros calculamos que la inercia era, ya no me acuerdo, por aquí tenía. Alrededor del eje X, ¿cuánto nos dio la inercia? 10.30. No la máxima, sino la inercia normal, ¿no? 10.375. Ya, por favor, me dictas, ¿ya? 10.375 unidades, ¿ya? Pulgadas a la 4, ¿ya? Y tenemos que alrededor del eje Y tendríamos la otra, ¿cuánto es? 6.96875. 87 ya. Pulgadas a la 88. 4. Y tendríamos el producto de inercia, que es ¿cuánto? 6.5625. 5,625. Creo que era Ah, negativo, ¿no? Ajá, yo tengo una pregunta ahí. En el AutoCAD salió positivo. Ya te voy a explicar justamente por qué, ¿ya? Ya. Entonces, justamente tenemos ese valor que nos dio negativo, ¿ya? Entonces, yo voy a dibujar, ¿sí? Lo que es X positivo en este punto y lo que es el producto de inercia positivo en este punto, ¿ya? Y voy a hacer pareja de valores que serían la inercia en X, coma, el producto de inercia XY, y este voy a decir que es el punto A, y voy a poner otro que sería la inercia en Y, la inercia en Y, coma, menos el producto de inercia XY. Y va a ser mi punto B. ¿Estamos de acuerdo? La inercia en X y la inercia en Y. ¿Listo? Y entonces, yo voy a ubicar esos valores. Entonces, supongamos, nosotros tenemos todo que ronda los 10.37. Entonces, voy a coger y voy a decir que este es 10.5, ¿sí? Este punto va a ser 10.5. Más o menos la mitad debería ser como 5.5, ¿sí? ¿Listo? Lo que quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5.5, ¿sí? Me salió de puro chiripa, ¿no? Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y la mitad sería 5.5, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 10.5.
Entonces 10.5 sería este punto. Y ahí está a escala. ¿Listo? Entonces 10.5, lo que quiere decir que una unidad en este plano va a ser 2 cuadritos en mi hoja. ¿Listo? Lo voy a tratar de hacer lo más específicamente posible. ¿Listo? Y entonces el punto A va a ser 10.375, que es más o menos pues ese valor, ahí en la mitad, coma IXY. Pero acuérdense que IXY, el positivo, lo vamos a medir en la parte hacia abajo. Entonces, como ese valor me dio negativo, sería 6.56 hacia arriba. Entonces, esto sería 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6, y esto sería un poquito 6.5625. ¿Listo? Entonces yo tendría que prácticamente mi valor vendría a ser este punto. Este punto de aquí sería el punto A, que tiene coordenadas IX, coma IXY. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a ir a mi punto B. Entonces voy a borrar aquí. Este valor es 10.375. Y ahora mi punto B va a ser IY, que es 6.9687, 6.9687, que sería, esto es, dijimos que era 5,5, voy a borrar esto. Esto sería 5, esto es 6. Y eso es prácticamente 7. Sería este, 7. Este sería 6.97, ¿no? Coma menos IXY. Entonces, el menos, con el menos me da más, y me quedaría aquí 6.57. Entonces tendría 1, estos son todos negativos. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 aquí, 6.57 prácticamente, 56. Y 1, estos 2 puntos. Entonces yo tendría más o menos por acá y tendría más o menos por acá. Sería algo así. Este sería el punto B, que es 6.9687 y menos IXY, que es 6.5625. ¿Listo? Entonces tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos en esa sección. ¿Se entendió cómo saqué esos 2 puntos? Súper importante que se entienda cómo calculé esos 2 puntos. Entonces ¿Sí? el Y está en el mismo eje que IX. Sí. Las inercias alrededor de los ejes los vamos a medir en el eje horizontal. Solo el producto de inercia en el eje vertical. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya. Y entonces voy a hacer algo aquí. Debido a la configuración, voy a alargar un poquito el eje X, que sería este. Lo voy a poner por acá. Este es el eje IX. ¿Sí? Y ahora voy a unir con una línea esos 2 puntos. El punto A y el punto B. ¿Sí? En el punto en donde se cruzan, ese punto es el centroide o el centro de el círculo. El centro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, para mí es fácil calcularlo por geometría. ¿Sí o no? ¿Cómo yo calculo el centro o esa ubicación? Pues bueno, el 1 está en 10.375.
el otro está en 6.9687 y eso pues lo divido entre 2 y me va a dar la mitad, que es por donde pasa esa línea. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya lo calculamos. ¿Cuánto nos dio la inercia promedio? Es el promedio de las dos. ¿Estamos de acuerdo? 8.672. 8.672 pulgadas al cuadrado. Listo. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen una cosa. Yo sé que si ese es el centro y el círculo está centrado, ¿sí? Yo puedo calcular el radio también. ¿Cómo puedo calcular el radio? Pues fácil. Yo puedo calcular el radio porque yo sé cuánto es la distancia que hay de aquí hasta este punto y yo puedo saber cuánto es la distancia de aquí hasta este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la distancia vertical? Pues la distancia vertical es 6.5625. ¿Y cuál es la distancia horizontal? Pues es la diferencia entre Ix y la distancia promedio. ¿Estamos de acuerdo? Que sería 10.375 menos 8.672. Que eso me da... Eso me da 1.73. ¿Me están siguiendo? Ese intervalo amarillo tiene esa longitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Entonces, pues no es nada más que la raíz cuadrada de esos valores al cuadrado, ¿no? 6.25 al cuadrado más 1.73 al cuadrado. ¿Y cuánto les dio el radio? ¿6.77? 6.77, 98, 68, 38, ¿no? Es exactamente. ¿Sí? ¿Todavía están viendo mi pantalla, chicos? Sí, sí se Si ve. yo rayo así, si yo rayo así, ¿ven? Ahí no. ¿No están viendo lo que rayé? Se desconecta. No. Denme un segundo que se desconecta algo. No sé por qué se desconecta. A veces se desconecta el aire. ¿Firman cuando vean? ¿Sí? ¿Ahí? Aún no. ¿No? Aún no. Cargando. A ver, vamos de nuevo. Confirmen para confirmar. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, se Ahí ve. está. Ahí sí. Ajá. Listo. Entonces, fíjense que el radio, si ustedes la hacen que la raíz cuadrada de esas dos distancias, eso me da 6.7798. Bueno, un número grandísimo. Eso lo voy a grabar aquí en mi calculadora como el radio, ¿sí? Y ese radio me debería coincidir con el valor que encontré en clase con esa ecuación larguísima. ¿Estamos de acuerdo? Chequenle, ¿cuánto nos dio con la ecuación larguísima? 6.78. Aproximado. ¿Listo? Ajá. ¿Tuvieron que aprenderse la ecuación? No. Lo único que tuvieron que saber es geometría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Lo único que tuvieron que saber es geometría. Ahora, quiero que piensen en este círculo como que cualquier diámetro del círculo representa un giro que yo hago en AutoCAD de mi figura. ¿Listo? Entonces, yo voy a dibujar ahorita el círculo. Déjenme ver. ¿Sí? Lo que quiere decir que la inercia máxima es, ¿cuánto dijimos?
del centroide, el centroide más el radio me va a dar la inercia máxima que puede llegar a tener esta figura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto nos dio la inercia máxima? 15.45. ¿Estamos de acuerdo? 15.45. Entonces yo voy a venirme aquí. Esto es 6, 7, 8, 9, 10. Uy, perdón. 6, 7, 8, 9, 10. Este sería 11, 12, 13, 14, 15. 15.5 más o menos aquí este sería 15. Este punto de aquí sería 15.45, que es igual a la inercia máxima. ¿Cómo lo pudieron calcular? Fácil, pues es el centroide más el radio. No puede haber un valor en un círculo que tenga un valor en X mayor a eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el valor mínimo, pues debería ser el centroide menos el radio, que es 1.89. Entonces tengo 1, 2, 1, 9, más o menos como por aquí. Sería 1.895, que es la inercia mínima. ¿Listo? Entonces, mi círculo tiene que pasar exactamente por este punto, que es la inercia máxima, y este punto, que es la inercia mínima. Se nota que sí hace parte del círculo, ¿sí o no? Entonces voy aquí a dibujar un círculo. Déjenme ver. Ajá, bueno, está. Hagan de cuenta que ese es el círculo. Lo voy a poner aquí cerca al centro. ¿Sí? Y lo voy a estirar para que cubra los puntos que hemos marcado con anterioridad. Adoro estos cuadernos digitales. Listo. Ahí tiene cara, ¿no? Tiene pinta de que ahí está el círculo. El círculo debería estar circunscrito con esos 4 puntos. Yo solamente necesito 2 puntos y un radio, ¿sí o no? Solo necesito un punto y un radio para marcar un círculo con un compás. Este círculo, ¿sí? Representa todos los valores de inercia que pueda tener mi sección. Si yo giro respecto al origen actual de mi sección, desde donde yo calculé Ix y Y, una cierta cantidad de ángulo. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen cómo se utiliza ese círculo. Entonces, si yo en el examen les hubiera dado esta posición, y yo les digo calcule mediante el círculo el valor de los ejes principales y la orientación de los ejes principales, ¿sí? Yo quiero que lo utilicen gráficamente, ¿ya? Entonces, ya se entendió cómo calculamos la inercia máxima, ¿sí o no? La inercia máxima, pues es, calculamos el centroide más el radio, que ya calculamos el radio. Todo el mundo entendió cómo se calculó el radio, por cierto, ¿sí? Solo es geometría, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen aquí. Hagan de cuenta que el punto B y el punto A son las inercias alrededor del eje X y el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Lo que quiere decir es que yo tengo que mirar en qué punto de esos diámetros o qué diámetro de ese círculo me produce la mayor inercia en X y la menor inercia en Y. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros hagamos el círculo, las inercias, ¿sí?, principales, obviamente, van a estar en un eje que coincida con el eje horizontal del círculo. No hay un valor, ¿sí? No hay un valor en el círculo que tenga una inercia más grande que 15.45 ni una inercia más pequeña que 1.89. Y siempre va a ser así, siempre. El horizontal, ¿sí?,
debe ser o coincide con las inercias principales. Ahora, ¿cuánto yo debo girar la sección en la realidad para lograr esas inercias principales? Entonces, fíjense, el punto A, ¿sí? El punto A, yo lo puedo hacer girar horario y pasarlo a este punto A'. ¿Estamos de acuerdo? Si yo giro el A y lo paso horario al punto A', el punto B, como tiene que estar siempre como un diámetro, pues el punto B gira horario al punto B'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, con ese giro, pónganme atención aquí, con ese giro, el punto A, que representa la inercia alrededor del eje X, si yo lo giro, pasa a ser la inercia máxima, ¿sí? Y el punto B, que es el eje Y, pasa a ser la inercia mínima. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Cuánto tengo que girar? Pues fácil, yo cojo aquí en mi círculo y yo sé que este ángulo que yo debo girar es θm. Y θm representa 2 veces θ en la realidad. Entonces, ¿cuánto sería θm? θm, pues es igual a la arco tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Gráficamente calculándolo. θm es igual al arco tangente de el cateto azul de 6.5625 entre el cateto verde, que era 1 punto, ya me olvidé, ya lo borré. ¿Cuánto era el cateto verde? 1 punto algo. El cateto 703. 1.703. Ujú. Ya. Entonces, ¿cuánto me da ese θm? Me da 45. 75.45. O sea, que en el círculo yo debo girar 75 grados horario. Pero en la realidad, que sería θ, debería girar la mitad de ese ángulo, que es 37.7262 grados. ¿Qué es lo que nosotros giramos en AutoCAD horario? ¿Se dieron cuenta? Horario, nosotros giramos 37.72 grados, que es lo que nos salió de hacer la raíz cuadrada de esos vectores que me dio AutoCAD. ¿Recuerdan? Yo ya no los tengo aquí en la calculadora, los borré. ¿Se fijan? ¿No? Y en ese instante, el eje X coincidió con el eje mayor, el eje máximo de mi sección. Entonces, ahora vamos a hacer al revés. Yo no quiero hacer que el eje X coincida con el eje máximo, sino que lo voy a girar al revés. Entonces, yo voy a decir que lo voy a girar antihorario, ¿no? Entonces, el punto A, que representa el punto X, lo voy a girar hacia acá. Y el A va a pasar a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora el eje X va a ser mi inercia menor. Y el eje B, que estaba en este punto inicialmente, pues va a pasar acá y va a pasar a este eje B'. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debo girar? Antihorario. Entonces, tengo que calcular todo este ángulo. 180 menos eso. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería? θm sería 180 grados menos, ¿sí? 75.45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Estamos haciendo calculadora? No, es solo geometría. ¿Estamos de acuerdo? Solo geometría. Entonces, 180 menos 75. Pongámosle el valor completo, ¿ya? 104.55. 4.55. Ya. θm Dividido. será igual. θm' le voy a poner.
Ujú. 104.5476 grados. Este sería teta m prima. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que el teta prima va a ser la mitad de eso, entre 2. Entonces, 52, 27, 43. 52, a mí me salió 27,38 grados. ¿Listo? Entonces, si eso está bien, fíjense que yo estoy girando la figura de su posición original, o sea, como estaba en Z originalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, de la posición original, ojo, la posición original es representada por esta línea roja que yo tengo ahí. Esa es la posición original. ¿Listo? Entonces, me voy a ir a AutoCAD. ¿Listo? Me voy a ir a AutoCAD. Y en AutoCAD, pues le voy a dar Control Z hasta que la figura quede horizontal. ¿Listo? Entonces, de esta figura horizontal, la voy a girar ahora un valor que sería desde el centroide, la voy a rotar un ángulo que sea en la realidad 52.2738 grados, hora antihorario. ¿Listo? Y esa es la posición. Entonces, con ese giro, si yo cojo y calculo las inercias, ¿todo el mundo está viendo mi AutoCAD, por cierto? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, yo cojo giro y ahí las inercias me deberían dar al revés. La inercia en X me debería dar 1.89, que es la mínima, y efectivamente por aquí aparece que la inercia en X es 1.89, y la inercia en Y me debería dar la inercia máxima, 15.4518. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se fijan cómo yo puedo manipular el círculo para tener los valores? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí se entendió. Genial. Ahora, vamos a manipular un poquito más allá del círculo. Entonces me voy a volver de nuevo aquí a la tablet. ¿Sí? Y a mí realmente lo que me interesa es que se aprendan a usar el círculo. Fíjense que crear el círculo es muy simple, no es difícil. ¿Sí? Y este círculo después lo van a utilizar en mecánica de materiales, que se llama el círculo de Moore, para esfuerzos. Y hay una forma de calcular esfuerzos de una sección igual con un círculo. Y después lo van a utilizar en suelos, en los esfuerzos del suelo, ¿no? Entonces, este círculo es muy importante que lo sepan utilizar, ¿ya? Entonces, ahora, lo importante es que ustedes identifiquen que el punto A es el eje X y el punto B es el eje Y. Eso es lo importante. Ahora, voy a borrar esto de aquí. ¿Listo? Y entonces, si yo les digo, por ejemplo, que yo quiero saber cuál es la inercia de mi figura, si de su posición original, ¿sí? De su posición original, yo la giro 20 grados horario, en el sentido horario, en la realidad. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a borrar esto de acá, ¿ya? Voy a borrar todo esto. ¿Listo? Entonces yo les digo en el examen, de esta figura, yo necesito saber cuál es la inercia si yo la giro 20 grados horario. ¿Listo? Entonces, 20 grados horario, yo no puedo sacarlo aquí exactamente, pero no necesito saber exactamente. Yo sé que estos son 90, ¿sí? Este ángulo es 90, este de acá es 75, la mitad es 45. ¿Sí o no? A ver, este ángulo de aquí es 75 grados, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y yo saco una línea, más o menos esto es 45 grados. De 45 a 75 hay 20. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Yep. Entonces, yo voy a hacer una línea esquemática que esté como a 45 grados. De 45 a 75. Ah, sí, hay 30. Un poquito más, ¿no? Entonces, voy a hacer una línea un poquito más a 45 grados. Y eso es lo bueno del círculo. No necesita ser exacto, realmente. Lo único que yo necesito es que esquemáticamente yo sé que más o menos estas dos líneas, de su posición original a la posición que yo estoy girando, ¿sí? Esquemáticamente estas dos líneas tienen un ángulo de 20 grados. Eso es lo que a mí realmente me interesa. Entonces, entre estas dos líneas va a haber 20 grados. ¿Listo? Estamos. Ahora, yo voy a girar el eje horario. ¿Listo? Entonces, como gira horario, el punto A, que representa el eje X, va a pasar a este punto, que es el punto A'. ¿Sí? Y el punto B va a girar así y va a ser ahora B'. ¿Listo? Lo que quiere decir que el valor que yo calcule aquí va a ser la inercia alrededor del eje X. Y el valor que yo calcule acá abajo va a ser la inercia alrededor del eje Y. ¿Listo? Y ya, eso es lo único que necesito saber. Entonces, este ángulo, ¿sí? Yo sé que inicialmente el ángulo va a ser 75 no sé cuántos grados. ¿Cuánto vale ahora este ángulo aquí? 55. 50, exactamente, 55 ¿qué? 45. 55 punto, exactamente, 45. Sí, era 75, 45. 55.45 grados. De hecho es 45, 23, no sé qué, grados. Ya. ¿Listo? Y yo sé el radio. El radio no ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo? El radio sigue siendo 6.77. Por acá lo voy a anotar, el radio. El radio sigue siendo 6.77, 98, 68, lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo, sabiendo el ángulo y sabiendo el radio, puedo calcular las distancias en X, que sería el cateto horizontal, y cómo puedo calcular el cateto vertical? Eso es lo que yo necesito, ¿no? Pasar de polar a... ¿Qué? Pues es como una coordenada polar. Puedes poner X es R es cos de teta y Y es R sin de Exacto, teta. ¿no? Entonces, este punto de aquí va a tener coordenadas IX', le voy a decir, IX', coma, IXY'. Y este punto de acá va a tener IY', coma, IXY negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería IX'? Por geometría, yo sé que IX' sería igual a la coordenada del centroide o del esfuerzo promedio, que es 8.672, más el radio por el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más el radio, que sería 6.7798, por el coseno de el ángulo, que es 55.45. Ah, pero cometí un error y nadie me dijo. Si quieres girarle 20 a la figura, tiene que ser 40 el ángulo. Perfecto, sí, exacto. Hice mal. Entonces, este ángulo debería ser 40. 2 veces teta sería 40. Y por lo tanto, este vendría a ser 35, ¿no?
35. No cambien nada, solamente fíjense que eso es esquemático, ¿sí o no? No cambien nada. Entonces, sería 2 coseno de 35.45 y bueno, todo ese poco de números. 236. ¿Por qué lo hago con todos los decimales o con la mayor cantidad de decimales? Pues para que cuando lo haga en SAP me dé, en AutoCAD me dé exacto. ¿Listo? ¿Cuánto sería eso? 8.672 más 14.19. Más el radio. 14.19. No. ¿Cuánto? 19.48. 14.1948. Ya. Esa sería la inercia en X'. 14.1948, no sé qué. Ya. Pulgadas a la 4. ¿Cuánto es la inercia, el producto de inercia de esa sección con ese giro? Entonces, el producto de inercia, ¿sí? No es nada más que el cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, el producto de inercia sería R por el seno de 35.45236. ¿Y cuánto me da eso? 3.93. 3.9324 o 25, no sé, pulgadas a la 4. Y la inercia en Y, prima, pues va a ser igual a ¿qué? Este punto aquí. Este punto aquí. Sería igual a... Y entonces quiero que ustedes me digan, ¿cómo sé yo cuánto es la inercia en Y en este punto? Sería el centroide. Ajá. Perdón, no el centroide, sino El la inercia centroide. promedio. Bueno, el O centroide la del inercia círculo. promedio, sí. Ajá. Menos el radio por el coseno de teta. Ajá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Menos el radio por el coseno del ángulo de 35.45236. ¿Sí o no? 3.1492. Muy bien, gracias. Pulgadas a la 4. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa interesante nosotros teníamos aquí? ¿No? Recuerden, ¿sí? Recuerden que dijimos, cuando nosotros hablamos por allá, nosotros dijimos que el momento polar de inercia tenía una propiedad. ¿Cuál es la propiedad del momento polar de inercia? En una sección. El momento polar de inercia de una sección es ¿qué? Es Ix más Y. Sí, pero ¿qué? Es igual en cualquier Bajo cualquier giro es giro. igual. Entonces, fíjense que si yo calculaba la inercia en X', entonces yo sé que la inercia en Y', esa es una forma. Como lo calculamos, es una forma, ¿no? Pero si ustedes quieren chequear que están bien, pues la inercia en Y' no es nada más que el momento polar de inercia menos la coordenada en X'. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una constante, ¿sí o no? Entonces, la anterior clase nosotros calculamos la inercia polar. ¿Alguien me recuerda cuánto era la inercia polar que calculamos de la figura? 17.34. 17.34. 37.5. A ver, 17.375 o 34. 34, 37.5. Tengo yo. Ya, 34.4, ¿no? Ya.
Y a esto le resto la inercia que acabo de encontrar, que es esta. Entonces eso sería menos 14.1948. Entonces eso menos 14.1948, ¿cuánto me dio? Me da 3.1492. ¿Se fijan? Y bajo cualquier giro, la inercia polar tiene que ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasarnos a AutoCAD. Entonces, fíjense que yo estoy girando de la posición original. Eso es importante. Los giros son desde la posición original de la sección. ¿Ya? Entonces, de la posición original, yo voy a girar horario, en la realidad, 20 grados. Entonces, le doy girar, selecciono el punto y le digo menos 20 grados. Y así me queda el giro de la sección. Y hago lo mismo, más properties. Ya. Entonces, cuando le dé Enter, la inercia en X debería ser 14.1948 y la inercia en Y debería ser 3.1492. La inercia en X, 14.1948 y la inercia en Y, 3.14. Bueno, ahí está próxima. ¿Se fijan? ¿Listo? ¿Preguntas? Chévere, ¿no? Entonces, con el circulito, ustedes pueden coger y pueden saber, sin tener que girar. Aquí lo estoy haciendo para comprobar, pero imagínense si les tocara hacer una figura compleja y les toca coger y girar los ángulos y después hacer las integrales en la tablita. Fíjense que aquí hemos encontrado un montón de inercias, pero solamente hemos hecho una tabla. Solo necesito calcular la inercia alrededor de un eje, ¿sí? De los ejes principales, los que sea, y yo puedo saber la inercia alrededor de cualquiera, cuando yo lo giro alrededor de ese punto. ¿Listo? Ahora, para terminar, y ya para despedirnos del curso como tal, quiero que se fijen en una cosa. Si ustedes analizan el círculo, ¿sí? Nosotros sabemos que en el momento en que el producto de inercia es cero, ¿sí? Bajo esa orientación, la sección se encuentra doblemente simétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Si ese círculo y cualquier diámetro de ese círculo representa los giros, ¿sí? Los giros de mi sección y las inercias y los productos de inercias de mi sección alrededor de cualquier giro, ¿sí? ¿Cuántas posiciones puede tener mi sección de tal forma que los ejes produzcan doble simetría? 2 posiciones. ¿Cuál? Cuando le mueves a... Acuérdate de una cosa. Yo estoy hablando de posiciones, no de giros. No que yo le haga giros, sino posiciones. Una posición está determinada por un diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Porque no importa. Si yo cojo y digo, bueno, yo giro así horario o yo giro antihorario, al final la figura queda en la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Pero no quedaría, porque como es 2 teta, no sería una posición así y la otra posición así. O sea, el diámetro va a ser el mismo, pero en la figura va a estar una en horizontal totalmente, donde el X va a ser máximo, y el otro así totalmente, donde el Y va a ser máximo. Ah, ya. Tú me estás... Sí, entonces sí. Ya te entendí a qué te refieres. Sí, serían 2 posiciones en función de los ejes locales. ¿Sí? ¿Algo así? Sí. O sea, el diámetro es solo uno, correcto. Ya, un diámetro, eso. Bueno, entonces, ¿cuántos diámetros? Solo sería uno, ¿sí o no? Ajá. Listo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cualquier figura, porque ustedes pueden hacer este círculo para cualquier figura tiene, ¿sí? Solo una posición o un diámetro que hace que el producto de inercia sea cero.
Ah, por cierto, no chequeamos el producto de inercio de ahorita de la última sección, pero lo chequean y seguramente nos da lo que nos tenía que dar. Que el producto de inercia es 3.9325. A ver, lo voy a chequear para que sería la... 393.24. Sin ¿Así AutoCAD. dio en SAP? ¿En AutoCAD, Sí. digo? Ya, Sí. entonces, bueno. Entonces, solamente bajo esos ejes y esa posición y esa orientación, la sección tiene un producto de inercia igual a 0 y solamente bajo esa posición se encuentran los ejes principales, en este caso centroidales, porque giramos respecto al centroide de la figura. ¿Estamos de acuerdo? No hay más. Para cualquier otra orientación, el producto de inercia siempre va a ser diferente de 0. ¿Estamos? Y listo. Con esto terminamos el curso. Entonces espero que les haya sido de provecho, que les haya gustado y que hayan aprendido bastante, ¿no? Entonces aquí ya nos vemos pues con los que nos veamos en verano y si no, pues con los que nos veamos por allá en Puentes o por allá, más arriba en ingeniería civil, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o ya nos despedimos. Habías dicho algo de que no se ibas a poner o examen o proyecto. Ah, sí, ya está hecho el proyecto. Entonces, quiero subirles la encuesta cuando les suba el proyecto para que ustedes lean el proyecto y tomen una decisión, para que sepan si escogen proyecto a qué se van a meter. Bien. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a subir hoy para esta clase. Ok. Entonces, Y estén entonces el pendientes. miércoles. Ya, no hay clases. De aquí ya nos vemos en el examen. Nada más, básicamente. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. En caso de que sea proyecto, sería hasta el día del examen. No, son 15 días para hacer el proyecto. Yo. Juanca, ¿y sería con los grupos que están establecidos en el syllabus o podemos hacer nuevos grupos? No, ustedes van a escoger los grupos. Pero pues el grupo va a ser, digamos, cada grupo va a tener una figura o un análisis, unos elementos diferentes. Y entonces, pues, no todos, si todo el mundo quiere el grupo 2, pues los 4 primeros que se inscriban en el grupo 2, pues tendrán el grupo 2, por decir. ¿Y Y de el cuántos resto, son los grupos, Juan? eso todavía no lo he decidido. Pero máximo, generalmente son 3, 4 personas máximo. Juan Carlos. Todo eso va a estar en la explicación del proyecto. Yeah. Al principio del semestre habías dicho lo de las notas de más de 9 y cómo afecta al proyecto. Sí, las personas que tengan hasta ahorita en los exámenes más de 9.1, ¿sí? Pueden exonerarse del examen final, pero si hacemos proyecto, igual tienen que hacer proyecto y tienen que sacar B para que yo les pase la nota como A. Ya, y si es examen no tenemos que hacer. Si es examen, no tienen que hacer. Ok. Porque ya se exonera. Perfecto. ¿Listo? ¿En promedio o cada uno de los exámenes? Juan? Cada uno de los exámenes. Muchas gracias, Juanca. Bueno, entonces ha sido un gusto acompañarlos en esta clase y espero que les haya agradado, les haya gustado y nos vemos. De pronto vamos a tener, si escogemos lo del proyecto, pues vamos a tener otra reunión pues para hablar un poco más a profundidad. ¿Listo? Okay. Entonces, que estén muy bien, cuídense, buen día. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Chévere, Juan. Gracias, Juan Carlos. Chao. chévere hacer esto. Chao, Juan Carlos. Chao, chao. Dime, Mateo, ¿me decías? Que estuvo chévere hacer esto en AutoCAD, como que supera así ya al Claro, grano, ahí se lo entiende real. mejor. ¿Sí o no? Se entiende mejor, ¿sí o no? Sí, bueno, chao, gracias. Chao, que estés bien.